pasado 31 de enero nos despertamos con una noticia. Bueno, en realidad no es tan noticia. Me refiero a la conformación de otro nuevo grupo político. Se llaman ahora México Colectivo o Mexicolectivo. Y bueno, se trata de una iniciativa más que se integra a la larga lista de organizaciones ciudadanas que se han creado desde que López Obrador asumió la presidencia de la República. Y digo que esto no es nada nuevo porque vaya que es larga la lista de agrupaciones creadas durante esta administración para oponerse a López Obrador. De hecho, empezaron a existir casi desde que el presidente asumió. Hagamos una retrospectiva. Uno de los primeros esfuerzos fue el de los llamados chalecos amarillos, quienes organizaron aquella protesta por los 100 días del gobierno de López Obrador en el Ángel de la Independencia, donde vimos a unos personajes bastante folclóricos que dizque querían emular a los chalecos amarillos de Francia, los cuales, por cierto, rápidamente se deslindaron de estos autoproclamados chalecos amarillos en México. Pero pues realmente el impacto de esto fue nulo. De hecho, creo que aquella protesta pues es el único vago recuerdo que tenemos del activismo de esta gente. En el mes de agosto de 2019, escuchamos hablar de otra cosa, un engendro llamado Futuro 21, una organización conformada básicamente por políticos perredistas como los Chuchos, Fernando Rebuznarán, Miguel Ángel Mancera, a la que, bueno, también se sumaron personajes como José Narro Robles o Gabriel Cuadri. Según las expectativas de esa agrupación que se dio en llamar Futuro 21, el PRD mutaría a Futuro 21 hacia el 2021, justamente, cosa que no hemos visto hasta ahora. A ver, ¿para cuándo, no? 2020 fue la meca de las organizaciones, coaliciones y el todos contra AMLO. Ahí tuvieron, digamos, su momentum. Pero antes de empezar a hablar de eso, quisiera que prestemos atención a la forma en que se repiten nombres entre estas mismas agrupaciones, en el peculiar parecido que hay entre unas y otras, y sobre todo en su falta de creatividad y de propuesta. Tuvimos también, como ustedes saben, a Va por México, la coalición partidista que aglutinó al PRI, PAN y PRD rumbo a las elecciones del 21 y que podría decirse que hasta ahora pues es la única formación que ha tenido algún tipo de resultado concreto. A esto se sumaron el expresidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, y Claudio X González, que aparece en varios de estos grupos. En octubre de 2020 apareció Sí por México, que reunió, según ellos, a cerca de 400 grupos de ciudadanos, según ellos, con el objetivo de proponer una agenda legislativa hacia las elecciones de 2021. Entre su innovadora fuerza juvenil podemos encontrar otra vez a Gustavo de Hoyos, otra vez a Claudio X González, otra vez a la exdiputada del PRI Beatriz Pajés, y de nuevo a este personaje que se suma a cualquier cosa que huela a anti-AMLO, que es Gabriel Cuadri. Un mes después, híjole, es que está larga la lista, discúlpenme ustedes, pero es que esta gente se dedica a crear organizaciones, déjenme, sean pacientes. Un mes después, en noviembre de 2020, se creó Frena, a quienes pues, recordamos con bastante humor por sus marchas en coche, sus plantones, sus tiendas de campaña vacía en Avenida Juárez y en el Zócalo de la Ciudad de México, en fin. Conforman esta agrupación personajes como el exdirector de FEMSA, Gilberto Lozano, un personaje muy histriónico, Pedro Ferriz de Con, Rafael Loret de Mola. Hay que decir que de todas estas agrupaciones fue la única que mostró músculo. Bueno, algo de músculo. O tantito músculo. Bueno, sigamos. ¿Y qué creen ustedes que pasó en el 2021? Pues que los opositores a este gobierno siguieron matando su aburrimiento en cafés, tertulias, o vaya usted a saber qué tipo de reuniones,
Y ahí se les ocurrió la brillante idea de seguir formando más organizaciones. Y así surgió ese 2021 el llamado Frente Cívico Nacional, otro movimiento ciudadano que en realidad está conformado por personajes ya conocidos de la oposición como Emilio Álvarez y Casa, Fernando Rebus-Narán, Guadalupe Acosta Naranjo, Demetrio Sodi de la Tijera, Carlos Navarrete, Gustavo Madero y otra vez Beatriz Pajés. Se ve que la señora Pajés tiene harto tiempo libre, ¿verdad? ¿Ven ustedes cómo se van repitiendo los mismos nombres entre integrantes de estas organizaciones? Hasta pareciera que son la crónica viva de un fracaso anunciado. Pero otra cosa, muchos de los nombres mencionados están activos en sus respectivos partidos políticos, pero tienen la característica de presentarse como ciudadanos para disque así darse legitimidad. Pues no sé, quizás les dé pena ser políticos. Hacia octubre del 2022, perdonen, es que la lista no termina, apareció otro grupo más, Unidos por México. Este nuevo engendro se formó por 7 organizaciones de la sociedad civil, entre ellos el Frente Cívico Nacional y Sí por México. ¿Y quiénes creen ustedes que se sumaron aquí nuevamente? Adivinaron, Gustavo de Hoyos y Claudio X González. ¿Será que esta gente busca un cambio en la sociedad del país, en la política, o le hacemos caso a AMLO cuando dice que tan solo son una élite desplazada en busca de recuperar sus privilegios? En fin, ya para no aburrirlos tanto, les cuento que han aparecido también otros subgrupos o subespecies de los cuales ni siquiera existe información suficiente como para hablar de ellos. Me refiero, por ejemplo, a las llamadas hijas de la MX, Nosotros Somos Más, Une México, Poder Ciudadano. Algunos de estos creo que solo existen en la República del Twitter, ¿eh? Y bueno, como les dije al principio, hace unos días pues nos despertamos con la noticia del nacimiento de una nueva organización parecida a las anteriores, que es México Colectivo, México Colectivo. Estos sujetos que integran esta nueva formación, quizás a diferencia de los anteriores, han buscado alejarse del discurso sistemático contra López Obrador, no lo mencionan. Se han buscado alejar del insulto como forma de hacer política. Digamos, no son la muestra viva y fehaciente de eso que ya hemos llamado la liliteyización de la política o la Sandra Cuevización. Estos sí tienen propuestas. De hecho, buscan presentar o llamar la atención con un programa político. Pero aún así, no deja de llamar la atención el perfil de algunos de sus miembros. Destaca la inclusión de representantes de la muy vieja guardia, Tyrannosaurus Rex del priismo, como personajes del tipo José Narro Robles, Francisco Labastida. Y aquí, que me disculpen, pero no puedo decir otra cosa que, pues el mensajero es el mensaje. Y lo segundo que llama la atención es que están ahí muchos miembros de Movimiento Ciudadano que curiosamente pues se deslindan de su filiación partidista, pareciera, para darle énfasis al supuesto apartidismo de la organización, que es una cosa muy contradictoria y esquizofrénica. Es raro, ¿no? ¿Por qué harán esto? ¿Por qué querrán deslindarse de la política y de los políticos? ¿Acaso les da pena decir que son políticos? ¿Acaso simplemente se presentan de forma oportunista como ciudadanos y no políticos? Con toda esta polémica que se dio en torno al ingeniero Cárdenas y su inclusión en este grupo, creo que se le está dando a México Colectivo una importancia que realmente no tienen. Al final estamos ante la misma política de siempre, la política del café, la política de las personalidades notables, la política de las ternuritas abajo firmantes que suscriben desplegados en los diarios
que, pues, aun cuando alguna vez fueron personajes encumbrados, pues hoy se muestran incapaces de ofrecer nada nuevo. Honestamente, creo que dejaremos de hablar de este tema en menos de 5, 4, 3, 2, 1, 0. En julio de este año, el New York Times, que es el periódico más famoso en el mundo y con más reputación probablemente a nivel mundial, no según el presidente López Obrador, pero bueno, invitó a sus comentaristas a llevar a cabo una autoevaluación de sus posiciones escritas en el propio periódico. De esa manera, columnistas pues como Paul Krugman o David Brooks o incluso Thomas Friedman se subieron al reto de publicar una serie de artículos en los que de alguna forma repensaban sus posiciones previamente adoptadas con el fin de promover un debate intelectual de buena fe, como fue lo que planteó el propio periódico. El resultado fue nutrido. Pudimos ver diversos textos donde los autores reconocen sus errores sobre el capitalismo, la percepción respecto a los votantes de Trump, la inflación, la censura en China, el poder de la protesta, en fin, varios temas. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? En el octágono nos pareció pues que es un ejercicio muy valioso. Y nos pareció que era importante retomar esa idea, porque hacer autocrítica es algo muy poco común en la comentocracia. Entonces, en nuestro caso, pues decidimos hacer el ejercicio, este mismo ejercicio que hizo el periódico, analizando de forma crítica los errores de percepción de una lista de columnistas con relación a la figura de Andrés Manuel López Obrador. En esa relación se incluían perfiles plurales de todos los signos ideológicos, personas en las antípodas del obradorismo y otras pues bastante favorables a las propuestas del gobierno actual. Había de todo en la lista. ¿Por qué López Obrador? Pues porque creemos que es la figura que actualmente divide las opiniones en el país y porque yo personalmente pienso que pues no se le ha hecho una crítica honesta, seria e informada, alejada de las filias y las fobias, ni por parte de sus detractores, pero tampoco de sus simpatizantes. Entonces, inspirándonos en la iniciativa del New York Times, nos dimos a la tarea de convocar a más de 30 nombres de todas las filiaciones. No sé si fue por las fechas decembrinas o alguna otra razón, pero la verdad es que hay que reconocer que no tuvimos el éxito que esperábamos. Algunos amablemente declinaron, otros nos ignoraron y aunque hubo algunos que respondieron, pues parece que no entendieron bien la naturaleza del ejercicio o no les gustó nada o no les gustó la idea de hacer una autocrítica. Entre los que sí nos respondieron y a quienes les agradecemos su contribución, está el caricaturista Chavo del Toro, quien simplemente se remitió a comentar que él se decepcionó de la figura de López Obrador, de la figura presidencial, digamos. Vamos a escuchar un fragmento de su respuesta. Me equivoqué porque al principio de esta administración y antes de esta administración, realmente yo estaba convencido de que López Obrador sería ese hombre que nos llevaría a cambiar México, ¿no? Sería la cabeza de este gran movimiento que se viene gestando desde mucho tiempo atrás, cansados del PRI, cansados del PAN, cansados de esta clase política de rapiña, de estas injusticias sociales. O sea, bueno, pues sí, me equivoqué porque yo apoyé con mi pluma, apoyé este movimiento y hoy estoy completa y absolutamente... parezco novia de rancho, no le paso una. Digo, no, novia de rancho, novia dejada, no le paso, o novio dejado, no le paso a uno a López Obrador porque nos traicionó todas esas luchas. Bueno, los políticos siempre nos decepcionan, ¿eh? Incluso a quienes simpatizamos por López Obrador hay cosas que nos decepcionan de él. Lo que me llama la atención es que Chavo del Toro no haya podido encontrar nada positivo en la gestión obradorista. Pero bueno, se agradece de todas formas su contribución, Chavo del Toro. Gracias por enviarnos este video. Otro que nos aceptó la invitación fue Jairo Calixto Albarrán, columnista y conductor de radio y televisión,
Y Jairo se dijo sorprendido por el ejercicio de la conferencia de prensa presidencial de todos los días en Palacio Nacional, las famosas mañaneras. Sin embargo, él justifica que esto se lleve a cabo porque dice que López Obrador cumple con este ejercicio una labor de contrapeso. Vamos a ver. Creía en un principio de la Cuarta Transformación, en principio del gobierno de López Obrador, que era demasiada pugna, demasiada confrontación, demasiado enfrentamiento hacia pues la fuerza opositora y hacia pues políticos, por supuesto también a gente de los medios de comunicación con muchos años en el candelero, y también contra ciertos medios y también contra toda esta gente que no estaba de acuerdo con la 4T. Incluso llegué a pensar, bueno, ¿para qué la mañanera? Pues claro que es importante porque había que nivelar las cosas. La verdad, la mayoría de los medios de comunicación, quizá en un, pues que será un 95%, están prácticamente en desacuerdo con López Obrador y constantemente están lanzando información, datos no siempre fidedignos, no siempre verdaderos. Hay mucha infodemia en todo esto, exacerbación, exageración, ¿no? Y eso, pues por supuesto, hace falta algo que dé el contrapeso. Bueno, una postura muy diferente a la de Charo del Toro. Jairo fue, digamos, más indulgente con el gobierno actual. También le agradecemos su colaboración. Otro de los que nos respondieron fue el director creativo del Deforma, Poncho Gutiérrez, quien hizo un ejercicio más completo. Él sí nos dijo en qué temas para él la 4T se quedó corta. Vamos a verlo. Yo pensé que el presidente, en 2018, cuando toma protesta, yo pensaba que él iba a hacer una comunicación mucho más eficiente. Yo pensé que su gobierno, con los aciertos, tendría un equipo de comunicación que difundieran esos logros y que no todo girara en torno al ejercicio de comunicación ejecutivo, a la mañanera. Todo gira en torno a eso. ¿Dónde están los comerciales? ¿Dónde están los spots? ¿Dónde están los funcionarios de cada dependencia saliendo a hablar de los logros? Todo gira, toda la conversación gira en torno a AMLO, y eso desgasta la figura del presidente. Y creo yo que el talón de Aquiles de la 4T, que me ha quedado muchísimo a deber, es la comunicación. El tema de los homicidios, yo pensé que la incidencia iba a ser mucho más rápida. Más bien el descenso de la incidencia iba a ser mucho más rápido, es decir, menos homicidios en menos años. Llevamos 4 años y hay un 10% de incidencia. Es un logro mucho mejor que el de los últimos sexenios, pero yo esperaba que fuera mucho más. Eso y el tema de las guarderías son las críticas principales que yo le haría a este gobierno. Bueno, ahí tienen ustedes una voz que normalmente escuchamos en el lado, digamos, de los simpatizantes de López Obrador, haciendo críticas a López Obrador y diciendo cosas que pensaba que iban a ser diferentes y en las que él cree que se equivocó por pensar que iban a ser diferentes. Bueno, quiero decirles que nosotros invitamos a varios columnistas anti López Obrador a este programa, a que nos enviaran sus reflexiones. Los buscamos 1, 2, 3 y 4 veces. No obtuvimos una respuesta favorable. Queríamos escuchar el ejercicio de autocrítica de Jorge Castañeda, de Denise Dresser, de León Krause, de Julio Patán, de María Elena Morera, de Lourdes Mendoza, de José Antonio Crespo, de Enrique Krause, de Sergio Sarmiento, de el neo-antiobradorista Gibran Ramírez, de Pablo Iriart, de Rafael Pérez Gay, de Héctor de Mauleón, de Leo Zuckerman, de Francisco Martín Moreno, de Ricardo Rafael, de Carlos Marín, de Jesús Silva Herzog. Jesús sí nos contestó, pero pues él nos dijo que mejor le hiciéramos una entrevista. Entonces, en un ratito más vamos a ir con Jesús. Bueno, ¿cómo ven las respuestas? Pues variadas, ¿no? Las respuestas, las pocas que obtuvimos, digamos... qué bueno que se pueda hacer un ejercicio de este tipo. Qué lástima que no hayamos tenido, la verdad, más éxito, porque estábamos muy ilusionados en ver cómo la comentocracia podía hacer su propia autocrítica, porque yo creo que es importante que la comentocracia tenga más humildad,
los influencers, los periodistas, los comunicadores, porque a veces hablan con una autoridad, como si ya hubieran dado 3 vueltas al globo terráqueo de ida y vuelta, como si ya hubieran vivido 7 vidas, como si todo lo supieran, predicen con una soberbia, y luego se equivocan y claro, nunca se hacen cargo de decir que se equivocaron, luego pontifican, luego a veces también diseminan fake news y apenas si se disculpan, en fin, hay muchos vicios en esta comentocracia en México, ¿no? En este espacio valoramos el ejercicio de la crítica y de la autocrítica. Consideramos que toda opinión que venga desde una reflexión franca e informada es valiosa y debe respetarse. También pensamos que es igual de valioso reconocer cuando como analistas o comunicadores hemos cometido un error, aunque en realidad no es algo muy común. Por esta razón aplaudimos el ejercicio de autocrítica y a propósito de esto les cuento que en julio de 2022 el New York Times abrió un espacio para que sus comentaristas realizaran una autoevaluación respecto de algunas de sus propias columnas publicadas en ese medio. Y recientemente, pues este mismo ejercicio lo retomó el periodista, analista político, escritor Jesús Silva Herzog y lo compartió en una columna de opinión titulada En lo que me equivoqué. En esa columna, Jesús Silva Herzog se dispone a buscar los errores centrales de su crítica hacia el gobierno de López Obrador. Y bueno, pues la verdad es que nos pareció una muy buena idea invitarlo a nuestro programa para hablar un poco sobre el valor de la crítica, pero sobre todo de la autocrítica, como un columnista que, pues al final del día, forma parte de la opinión pública, opinión pública en este país y forma parte de ella también. Jesús, gracias por aceptar esta conversación y bienvenido una vez más al Octágono. Hola Hernán, qué gusto platicar contigo de nuevo. Oye Jesús, pues ¿por qué te pareció importante escribir, dar pie, digamos, a una autocrítica en uno de tus artículos? Porque yo no recuerdo que este sea un ejercicio muy común en la prensa mexicana y sí me llamó la atención. A mí me parece que lo que hizo el New York Times con esta invitación que tú relatas hace un minuto de preguntar, de convocar a sus opinadores a que hicieran una reflexión de lo que habían escrito en los últimos años y exponer abiertamente en dónde tienen ahora una visión distinta a la que tenían antes, es muy refrescante. Me parece muy interesante el hecho de que uno confronte la visión que tuvo antes y que examine pues las razones por las cuales uno tenía una visión hace unos años y ahora es distinta, ¿no? Que yo creo que es muy saludable el hecho como de regresar a ese momento para analizar cuáles eran los elementos que uno estaba tomando en consideración, cómo estaba uno ponderando las cosas que se veían y de qué manera el tiempo nos hace ver las cosas distinto, ¿no? Lo que sería muy raro es que uno pudiera decir, es que todo lo que yo dije hace 10 años es exactamente lo mismo que pienso ahora. Todo lo que yo anticipaba al arranque del gobierno es exactamente lo mismo que ha sucedido en esta administración. Me parece que uno debe reconocer pues en donde uno es sorprendido, en donde uno se equivocó, en donde puso acentos en donde no iban, en donde pues digamos se dejó llevar por cierto elemento que no era el preponderante, ¿no? Sí, pero fíjate que creo, Jesús, que es un ejercicio muy poco frecuente. Hay esta idea de que está mal cambiar de opinión, de que hay que mantener, como que la congruencia es nunca cambiar de opinión y siempre pensar igual. Y si no es que diste un bandazo. Y en general lo que yo veo más bien, Jesús, es que cuando ciertos personajes de la vida pública cambian de una posición a otra, tienden a dar un salto de muy grande, digamos, un bandazo, pues, sí. Pero nunca se toman nunca sienten que
nunca se sienten obligados a explicar las razones de su conversión. O sea, los ves de un lado y de repente de un día para otro o de un año a otro en un cierto periodo de tiempo, ya los ves en una posición opuesta. Sí. Pienso, por ejemplo, en personajes como Jorge Castañeda, que pues estaba mucho más identificado a la izquierda y también creo que dio ese giro. Y a mí nunca me quedó claro cómo esa trayectoria intelectual y cómo es que fue cambiando. Pero, por ejemplo, recientemente podemos hablar de Gibran Ramírez, por ejemplo, que era un defensor casi dogmático del obradorismo, casi del obradorismo religioso, y hoy dice que el obradorismo fracasó, que traicionó a todo el mundo, en fin. Este tipo de giros, digamos, nunca, siento yo que nunca se ocupan de explicar por qué cambiaron de opinión. Yo creo que uno sí debe dar cuenta del camino de sus opiniones y me parece que debe uno darle la bienvenida con toda honestidad a las ideas cuando uno llega a una visión distinta a la que tenía antes, ¿no? El hecho de casarse con una ideología me parece terrible, creo que Sí. es inaceptable para quien ejerce la crítica, que creo que en todo momento debe empezar a reflexionar de lo que está viendo y no decir yo pienso esto porque lo pensé hace 10 años, ¿no? Sí, claro. Y creo que sí es muy importante el explicar por qué uno puede ver las cosas distintas hoy. Claro. En el entendido de que no hay ningún pecado en cambiar de opinión. Que no es uno un traidor en la medida en que uno cambia de parecer, sino que uno está, creo que cumpliendo honestamente con su función crítica, ¿no crees? Claro, pero hay que explicar por qué uno cambió de opinión, ¿no? No creo que baste con simplemente, porque lo que yo veo muchas veces es que es como un cambio de banderas. Ayer levantabas una bandera, hoy levantas otra y pues no se entiende muy bien por qué, ¿no? Yo fíjate que después de leer tu artículo me puse a reflexionar las cosas que yo escribía, por ejemplo, en 2017, 2018 sobre López Obrador. Y digo, no te quiero aburrir con mi propia reflexión, pero por ejemplo, recuerdo haber escrito un artículo pocos días o semanas antes de las elecciones de 2018, donde decía yo por qué iba a votar por López Obrador y decía cómo incluso algunos de sus defectos podían convertirse en virtudes. Decía yo, por ejemplo, que esta creencia en que la corrupción pues iba a ser atacada frontalmente, y yo creo que lo que hemos visto es que el propio presidente, pues sí me parece que es un presidente honesto, pero también creo que ha tolerado la corrupción en sus propias filas, y creo que el caso Yasmín Esquivel, pues de alguna forma lo ilustra. Hay una tendencia del presidente pues a no darle ninguna victoria a sus adversarios, ¿no? Entonces, a veces termina defendiendo a gente corrupta en sus propias filas o a subestimar casos de corrupción. Yo creía, por ejemplo, que esta idea de separar el poder económico del poder político iba mucho más en serio. O sea, me parece que sí está y sí es un avance en este gobierno, pero, por ejemplo, personajes como Alfonso Romo, Julio Scherer, pues muestran que esa separación, si uno analiza en su conducta, la conducta pública de estos personajes, o incluso la relación con Riobó, pues muestran que esa separación todavía es un tema pendiente, ¿no? Yo creía, por ejemplo, Jesús, que el combate a la desigualdad y la pobreza iba a ser mucho más frontal y que iba a haber avances más importantes. Hay, pero no tan importantes para un gobierno que se cree de izquierda, bueno, que se dice de izquierda y que yo creo que es de izquierda. También, por ejemplo, yo llegué a decir, y ya con esto me detengo, pero yo llegué a decir, por ejemplo, que la megalomanía de López Obrador podía ser un aspecto positivo, y en cierta medida creo que lo es todavía, porque le da una ambición que es un personaje tan ambicionado con pasar a la historia que no podía ser un presidente intrascendente. Y yo creo que en eso no me equivoqué, Jesús. Pero, al mismo tiempo, creo que la política se ha vuelto demasiado
autorreferencial en su gobierno, ¿no? Todo gira en torno a su persona. Otro de los temas, dije que ya me iba a detener, pero otro de los temas, por ejemplo, Jesús, no sé cómo veas tú, pero fíjate que esta cosa del conflicto, yo decía, bueno, qué bien que a este presidente le guste el conflicto, porque la política también es conflicto. Y sin embargo, hoy de pronto la impresión que tengo es que pues de repente son conflictos innecesarios y todo es conflicto, y entonces estamos inmersos en una lógica donde ya no queda claro cuáles son las batallas importantes porque todo es un conflicto permanente. No sé, son cosas que yo he ido reflexionando, en las que creo que me equivoqué. Sí. En tu caso, Jesús, en tu ejercicio de autocrítica mencionas algunos puntos sobre en qué te equivocaste respecto a López Obrador. Y dices, Jesús, que tu mayor error fue haber visto en él un pragmatismo, que en la práctica te has dado cuenta que no tiene ese pragmatismo que tú creías que tenía. Fíjate que yo tengo una impresión distinta. Yo creo que más bien de pronto ha sido pragmático de más. Por ejemplo, al tolerar en sus filas a ciertos personajes, me llama la atención, digamos, rescato el sentido de tu ejercicio de autocrítica, no necesariamente comparto el contenido de la autocrítica que haces en sus términos. Pues qué interesante. Creo que el punto que entiendo y me acerco mucho a lo que tú planteas es cuando dices que no hay un impulso suficiente auténticamente de izquierda para modificar la estructura de las desigualdades en el país, y el estar dispuesto a hacer pues muchas concesiones más allá del discurso polarizante. Exactamente. A mí me parece que yo lo que veía que en López Obrador coexistían un poco dos impulsos. Uno es este que tú refieres como megalómano, esta gran ambición histórica de un hombre que quiere pasar a los libros de la historia, que quiere ser monumento en todos los parques, y que coincido contigo, puede ser un impulso positivo de cambio histórico en el país, pero que tiene este efecto de la hiperpersonalización de la política. Pero al mismo tiempo que había ese sentido ideológico, esa ambición, yo veía, y sobre todo creo que fundado en lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en la capital de la República, cuando fue alcalde del Distrito Federal, es que pues era un político con mucho sentido práctico, con un sentido de realización que yo creo que era que era la plomada indispensable en el gobierno. Yo no la he visto, salvo en algunos asuntos muy limitados. Yo creo que tiene que ver con su primera relación con el gobierno de los Estados Unidos, en donde su vínculo tuvo un gran sentido de pragmatismo para cuidar el acuerdo comercial, para no reventar la relación norteamericana. Yo creo que eso habla de un gran sentido de pragmatismo, y diría hasta de prudencia del presidente López Obrador. ¿Solo ahí lo ves? Por ejemplo, Jesús, ¿no ves pragmatismo en la relación con los grandes empresarios? A mí me parece que hay muchísimo pragmatismo, ¿no? ¿No ves pragmatismo en la política económica? ¿No ves pragmatismo, por ejemplo, en el consejo de empresarios que creó para acercarlos? A mí me parece que es mucho pragmatismo ahí. Yo creo que ahí también hay un sentido pragmático. Creo que hay una perspectiva en esos aspectos un tanto conservadora, de no confrontar en la realidad a esos intereses, confrontarlos retóricamente, discursivamente, pero no tocarlos en términos de reforma fiscal, por ejemplo. Pero yo creo que ahí el asunto, más allá del tema del pragmatismo o de la ideología,
tiene que ver con algo que tú mencionabas hace un momento, que me parece de las cosas más preocupantes de la administración, que es que por encima de esta exigencia de legalidad y de honestidad está la exigencia de lealtad. Es decir, si hay un pillo leal, es un pillo que está dentro del equipo y está con el movimiento y está en el lado correcto de la historia. De Ajá. eso creo que ha dado muchos testimonios el presidente López Obrador, que a él lo que le importa no es que se cumpla la ley, no es que haya honorabilidad, de lo que se trata es de que haya una apuesta por su proyecto. Y Sí. en ese sentido, pues está dispuesto a meter mucha basura dentro de su movimiento, ¿no? Pero justo eso que tú llamas meter basura, yo creo que es parte del pragmatismo de López Obrador. Es decir, la propia composición del gobierno de López Obrador es un cálculo pragmático. Y el hecho de que se mantengan figuras, por ejemplo, el secretario de Agricultura, es un hombre ligado al agronegocio. Es un hombre ligado a muy vinculado a intereses de los sectores agrícolas, productores de los Estados Unidos. Y así nos podemos seguir con varios de los perfiles que integraron este gobierno. Algunos se fueron, pero Pues otros siguen ahí. sobre todo en el arranque, ¿no crees, Hernán? Yo Sí, creo que había eso, podríamos decir, el gobierno de López Obrador arranca con un equipo de moderados, de un centro izquierda, en donde hay un contrapeso de quienes podrían empujar una agenda pues claramente de izquierda, junto con políticos de experiencia en la administración de Fox, de Cedillo, incluso de Carlos Salinas, en donde había esta combinación entre la experiencia, la formación administrativa y estos cuadros que renovaban al gobierno. La verdad es que esos cuadros iniciales en donde uno podría decir aquí hay espacios de moderación, de experiencia, pues han ido saliendo. Y creo que estos personajes en donde lo que se aporta es lealtad, es fidelidad personal, pues son los que han predominado a fin de cuentas ya sí, en el último tramo del gobierno, ¿no crees? sí, en una apuesta más ideológica, dirías tú, del presidente. Mira, yo ya no sé si es un asunto ideológico o es personal. Porque no advierto yo, es decir, a mí me resulta muy difícil identificar un proyecto con una cierta coherencia ideológica. Cuando se trata de definir la ideología del López Obradorismo con esa etiqueta, que es una etiqueta vacía, que es el humanismo mexicano, pues lo único que se confiesa es que esa ideología es la que defina el caudillo, la que defina el líder. Sí. Eh, entonces, Ahora, no veo ahí yo bueno, un asunto ideológico. ya, pero volvamos a tu autocrítica, a este ejercicio que hiciste, Jesús, porque algo me sorprende de tu autocrítica y es que, pues es una autocrítica de alguna forma en sentido de decir que te equivocaste al pensar que este gobierno sería mejor en ciertas cosas, pero no, como que no crees necesario hacer una autocrítica en sentido inverso. Es decir, te pregunto, ¿no piensas también, por ejemplo, que te puedes haber equivocado en cuestiones que creías que iban a andar mal o muy mal y terminaron pues bien o digamos, o no tan mal como pensabas? La verdad es que la autocrítica va mucho más en ese sentido, en donde yo pensé que iba a ser menos malo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo que iba a tener muchos aspectos preocupantes que a mí me parecían que generarían cierta alerta en su relación con las instituciones, con la ley, su visión pues abiertamente populista. Pero como trataba de decir hace un rato, pensé que tendría ese aplomo de pragmatismo y ese aplomo pragmático, práctico, me parece que fue muy tenue, muy ligero. Entonces creo que
ha sido, en mi expectativa, pues la verdad es que creo que ha sido mucho más eh, eh, costoso política, democráticamente el gobierno de López Obrador de lo que yo imaginé. Es decir, no imaginaba yo una catástrofe y creo que en términos democráticos, pues está cerca de ser catastrófico este gobierno. Pero a ver, te pongo pausa, Jesús, porque, bueno, tanto tú como Denise Dresser, que después de que tú hiciste este ejercicio, ella también se subió al barco, escribe un artículo que dice, me equivoqué. Y ella ha dicho en otras ocasiones que, por ejemplo, que ella votó por López Obrador y está desilusionada. Yo la verdad no me creo ese cuento. O sea, yo creo que Denise Dresser nunca fue simpatizante de López Obrador. Creo que no te voy a preguntar por quién votaste, Jesús, pero yo tampoco te he identificado nunca como un simpatizante de López Obrador. Por eso pienso que qué bueno que den el paso hacia la autocrítica, pero sí creo que es importante tratar de hacer una autocrítica en sentido De la inverso al que la autocrítica. hacen. O sea, ¿eh? Hay que hacer una autocrítica de la autocrítica. Sí, exacto, porque por ejemplo, digo, recordemos lo que era el discurso anti López Obrador históricamente y en los meses previos a las elecciones de 2018. Digo, te voy a citar, por ejemplo, una columna de Héctor Aguilar Camín, donde decía, el triunfo de AMLO podría tener severas consecuencias monetarias y financieras. Llegó a escribir Héctor Aguilar Camín. Pues yo creo que no ha habido severas consecuencias monetarias y financieras. No hemos tenido una devaluación. Se decía también, por ejemplo, muchos analistas hemos hecho un recuento de todo lo que decían. Porque tu artículo de verdad nos motivó a ponernos a trabajar en el tema y a reflexionar. Y muchos analistas decían este tipo de cosas, ¿no? Que el dólar se iba a disparar, pronosticaban, digamos, una debacle económica, la llegada de una dictadura, con un lenguaje incluso hiperalarmista. Y pues yo creo que habría también que reflexionar sobre si no se construyó, digamos, un mito y un discurso muy estridente en torno a la figura de López Obrador, que al final cuando llegó al poder, pues vimos que no era así, o sea, que esas predicciones que hacían no fueron tales y que además la comentocracia también se ha equivocado mucho en sus predicciones con relación al gobierno de López Obrador. Por supuesto, pero yo creo que si se habla de autocrítica, se ejerce a partir de lo que uno sostuvo, de lo que uno dijo. Y en ese sentido, yo espero no haber tenido usado esos colores para describir lo que se venía. No. Había muchas cosas que a mí me preocupaban. Había muchas cosas que me parecían que significaban focos de alerta de lo que podía pasar, pero pues yo me haría cargo de lo que de la Claro, manera que yo veía las cosas, ¿no? claro. Creo que es un ejercicio que se debe hacer, que debería hacerse en términos pues de salud de esa conversación pública que necesita, yo creo que esa reflexión que implica también una autorreflexión, ¿no? De la manera en que uno veía las cosas y cómo las ve uno después de que han pasado las cosas, ¿no? Tú en general, Jesús, ¿cómo ves a la comentocracia en México? No sé si te gusta el término o la palabra, pero ¿tú crees que hacen un ejercicio de reflexión útil a la sociedad la mayor parte de los columnistas? Pues me parece pues que hay aportes relevantes en su diversidad.
En el momento en que empieza a haber quizá demasiadas coincidencias, esa aportación se diluye. En el momento en que parece que hay una estructura que coincide, que se repite, que se reitera, bueno, pues creo que deja de cumplir su responsabilidad de ejercer la reflexión cotidianamente, ¿no? O sea, Y digamos, creo que una repetición a veces como de lugares comunes, ¿no encuentras? Si se puede decir así. yo creo que sí, y me parece que de eso hay que estar muy alerta, porque creo que es una tendencia que diríamos natural en el ejercicio de esa tarea, que es decir hoy de otra manera lo que se dijo ayer. Sí, Y creo que ese es un peligro y seguramente caemos en esa trampa con mucha frecuencia. y ahora no sé si coincidas en esto, Jesús, pero yo también he detectado como que mucha arrogancia y justo poca autocrítica, o sea, una tendencia como a predecir, esto va a ser así, luego resulta que las cosas no son como las han predicho y nunca decir, ah, pues me equivoqué en esta predicción. O sea, yo no sé si coincidas en esto, pero yo creo que un poco de humildad a los columnistas, a los analistas, pues nos vendría bien, ¿no? Coincido contigo, sí, creo que esa es una vacuna frente a ese peligro de la soberbia intelectual, que yo creo que es uno de las amenazas constantes de este oficio, de que pensar que uno lo sabe todo, que uno lo supo desde el principio y cómo uno ajusta la información para que sirva para reiterar lo que uno ya sabía, ¿no? Sí, sí, Creo que sí. coincido contigo, ese es un gran peligro. Ya, Jesús, quisiera rescatar una cita de tu columna, esta columna que estábamos comentando, que titulaste En lo que me equivoqué, donde realizas tu autocrítica y en ella dices que con López Obrador la transformación quedó reducida al cuento de la transformación. Eh, ¿En verdad, Jesús, nada se transformó durante estos 4 años? Digamos, para bien y para mal, ¿eh? Porque transformar puede ser en dos sentidos. Bueno, creo que tomada así como frase exclusiva, creo que es un exceso, no es solamente un cambio de cuento. Creo que hay asuntos en donde sí hay un cambio relevante y un cambio además perdurable. Creo que las identidades políticas se transformaron en el 2018 para rehacer el mapa y ese nuevo mapa va a permanecer yo creo que durante mucho tiempo. Eso no fue un episodio momentáneo, sino que creo que eso va a quedar, ¿no? Y Claro. como eso, algunas otras cosas, ¿no? Ahora que resaltas esa frase así sola, pues sí me Sí. parece que es excesiva, ¿no? Porque yo te pregunto, por ejemplo, el rescate de la autoridad del Estado frente a grupos de interés o la forma en que se ha instalado en la discusión pública el tema del clasismo y el racismo, la discriminación. En dónde ves tú la afirmación de la voluntad estatal frente a los grupos de interés? Yo no lo veo. O sea, En muchos me temas, parece Jesús. que hay una visión que es en el fondo profundamente antiestatista en esta administración, de no creer en una regularidad institucional que es la Ujú. que funda al Estado. Y esta administración ha corroído las bases de la estatalidad. No es una administración que ha construido un Estado más corpulento. No, pero por Yo no ejemplo, lo veo. había una gran discusión, yo recuerdo en el gobierno, pues, en la época que se discutía la ley Televisa, en la época del Sí. gobierno de Fox, de Calderón, se decía mucho que el Estado estaba secuestrado por los poderes fácticos, grupos de interés. Yo sí creo que el Estado mexicano ha recuperado poder frente a esos,
sectores. Digamos, desde cómo empezó este gobierno combatiendo al huachicol hasta en muchas áreas se ve. Por ejemplo, la relación con las farmacéuticas a las que se les quitó el monopolio en la distribución de medicamentos, o el tema fiscal donde se ha puesto la voluntad del Estado para cobrarles impuestos a los grandes contribuyentes que se rehusaban a pagar y que hoy pues están pagando y temen mucho más al fisco. O sea, hay un temor real que no existía. Y así me podría seguir. Yo los he enlistado, este tipo de cuestiones. Yo tengo una lista larga que después les puedo compartir, pero ¿no ves ahí pues una transformación de alguna manera? Yo creo que hay ámbitos en donde sí hay una transformación. Me parece que en la materia fiscal, pero no básicamente en la capacidad para cobrar impuestos. Yo creo que hay un éxito muy relevante de la administración. Yo creo que eso es importante. No creo que haya habido, en términos de los grandes grupos empresariales de interés, absolutamente ninguna merma en su posición económica y política. Puede haber una retórica que en muchos sentidos es antiempresarial, pero no creo que estén muy a disgusto los grandes empresarios con esta administración. Bueno, probablemente no, pero por ejemplo, sí hay que ver, por ejemplo, cómo los grandes medios de comunicación dejaron de recibir ingentes cantidades de dinero, o cómo el sector de la minería, por ejemplo, pues no se han dado nuevas concesiones de explotación de minería a cielo abierto. Claro, no se les han revocado las concesiones que ya tenían, pero no se han beneficiado, digamos, de nuevas concesiones, en fin. Creo que da para un debate más, Sí. más diferente que hoy no podemos tener, pero déjame preguntarte algo, Jesús. El país está dividido en dos mitades, realmente. Y hay muy poco espacio para situarse en medio de esas dos y no estar en esa dicotomía entre simpatizantes o adversarios del presidente. En general, las voces que no se sitúan de un lado u otro son voces que no se escuchan, son voces que a veces no se toman en cuenta, que no tienen resonancia en el debate público. ¿Piensas que a veces, Jesús, digo, considerando que tú te sitúas más bien en el lado opositor, creo que yo me sitúo más en el lado de los simpatizantes, a mí me pasa a veces que tiendo a exagerar ciertas posturas justamente porque tengo que estar en esa dicotomía y en esa lógica y en ese juego y en ese debate, porque si no de pronto es como que tu voz se vuelve irrelevante, no se escucha, no. ¿A ti no te ha pasado? ¿No crees que de alguna forma has... que esta lógica de polarización en la que estamos te ha impedido, digamos, hacer reflexiones más ponderadas, más mesuradas, y que te ha obligado a veces artificialmente a situarte en un lado del debate y a exagerar ciertas posturas sin buscar matices, por ejemplo? Me parece muy buena pregunta, pero sobre todo me parece una buena provocación crítica que me quedo para seguirla meditando. Yo, para empezar, no me pondría esa camiseta. Es Ajá. decir, yo creo que la tarea de la crítica es contraria a la posición que tiene digamos, promotor de un gobierno, pero es también distinta a la labor de un opositor. Claro, pero La te ponen crítica, esa etiqueta, aunque tú no te la pongas, ¿no? De alguna forma. pues me da igual qué etiqueta me pueda poner alguien más para hacer mi trabajo. Okay. No me interesa a mí cumplir la función que alguien más está esperando de mí. Yo creo que la labor de un crítico es decepcionar constantemente. Eh, Interesante, muy interesante, claro. uno debe tener la capacidad de confrontar la expectativa de quien te leyó ayer y decir, no me esperaba que este ahora diga algo distinto. Claro. Pero bueno, yo creo que tu planteamiento
importante. A lo mejor en esta atmósfera de polarización de la que uno de pronto quiere sentirse libre, pues es mucho más potente de lo que uno imagina y tiende uno a irse a una posición en donde se subrayan más cosas de las que uno podría subrayar, ¿no? Claro. Yo creo que es un desafío el hacer crítica en una atmósfera de polarización. Claro, sin duda. Jesús, a mí a veces me da la impresión de que la comentocracia no está retratando, digamos, en sus artículos de opinión, pues un poco de la simpatía genuina que gran parte de la población de este país siente hacia el presidente López Obrador. Como que pareciera que no quieren reconocer que hay una masa crítica súper grande y relevante que apoya al presidente por convicción. Y por ejemplo, pues para denigrar a esa masa crítica recurren, digamos, a adjetivos como pues, que son acarreados, que es gente que no piensa, etcétera. ¿Por qué piensas que los analistas políticos, los comunicadores en el México de hoy, o bueno, por lo menos yo lo pienso así, parecieran estar como tan alejados de los sentimientos de las grandes mayorías? ¿O por qué la distancia, digamos, pareciera ser más grande que nunca? Me parece muy importante y creo que la crítica es muy válida. Creo que hay una tendencia a imaginar que la única justificación del respaldo al gobierno tiene que ver con la ignorancia, la manipulación, la compra de las conciencias. Y me parece que una tarea fundamental de la reflexión contemporánea es entender la base del respaldo político del presidente y de su proyecto, que no me parece que pueda comprenderse a partir de ese prejuicio. La responsabilidad de la crítica, sí, regresamos a lo que platicábamos hace un momento, la responsabilidad tiene que ver con la comprensión. Y sí me parece que una tarea fundamental es comprender esto que es auténtico y que además es profundo y es intenso en términos de la lealtad al proyecto del presidente López Obrador y particularmente del liderazgo de López Obrador. Y subrayo estas últimas dos cosas, es muy profundo y es muy intenso. No conocíamos nosotros una lealtad, una identificación política tan intensa. Y es Sí. algo creo que no registran bien las líneas de las encuestas, porque sí hay un fenómeno distinto, en donde por primera vez en mucho tiempo, si no es que digamos en el siglo, hay millones de personas que sienten identificación profunda con Bueno, y el mensaje del seguramente, presidente López Obrador. seguramente ahí también hay un elemento de clase, ¿no? Los comunicadores, los comentócratas, etcétera, pues no estamos situados, digamos, en un sector social distinto al de las grandes mayorías. Y supongo que eso también influirá en cómo vemos las cosas, ¿no? Pues sí, yo creo que es en el fondo una persuasión que tiene ese origen y que significa un prejuicio antidemocrático. Ujú. Que significa que hay juicios, hay perspectivas, hay conocimientos que están por encima de los otros, que yo conozco y el otro ignora, yo sé y el otro cree, yo reflexiono y el otro nada más corea las consignas, ¿no? Me parece Eh, interesante que hoy digas esto aquí, pero nunca te he leído un artículo en Reforma diciendo esto que me estás diciendo ahora. ¿Por qué no lo has hecho, Jesús? pues me parece buena sugerencia. Bueno, oye Jesús, pues la verdad es que te agradezco mucho esta conversación. Yo no coincido con muchas de tus posiciones, pero siempre reconozco mucho valor en tus argumentos y en la manera de expresarlos. Eres alguien a quien casi siempre leo en los lunes en Reforma
y pues te agradezco mucho la posibilidad de tener este diálogo. No, qué bueno que platicamos, Fernán. Me parece que sí hay no solamente cosas como que pudimos intercambiar, sino yo creo que tareas pendientes, ¿no? Y me parece que, pues que eso es lo que resulta valioso de la conversación pública que abre temas pendientes, ¿no? Desde luego, sin duda alguna. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo. Gracias, Hernán. Un abrazo, gracias. Gracias. Y a ustedes también, como siempre, gracias por seguirnos en este espacio. Hay que escuchar a la gente que piensa diferente a nosotros. Yo creo que este México en el que hoy estamos, donde solo oímos a los que piensan igual, solo dialogamos con los que tienen nuestros mismos puntos de vista, es una realidad que nos empobrece y empobrece el pensamiento. El pensamiento se nutre de la diversidad, del debate, y eso es lo que siempre hemos querido en el Octágono. Por eso invitamos hoy a Jesús Silva Herzog. Seguramente que ya en los comentarios pues, habrá muchos descontentos de que hayamos invitado a Jesús a este programa, pero lo vamos a seguir haciendo, porque es importante escuchar puntos de vista diferentes, insisto, es importante hablar con gente que piensa diferente de nosotros. Gracias por seguirnos y hasta la próxima. Síganos en el Octágono en nuestra próxima emisión.